Esto es Tangente Podcast y hoy vamos a hablar acerca de algo que pues nos ha causado mucha curiosidad, lo hemos mencionado en episodios anteriores y estoy segura que muchos de ustedes se han dado cuenta. Yo no sé si han visto la cantidad de personas que pues todos vimos sus casos, conferencias de prensa, noticias, casos emblemáticos y que ahora están saliendo libres, como Alejandro Sinibaldi, como Otto Pérez Molina y otros muchos que de repente pues resulta que sus casos tal vez no eran tan graves, tan emblemáticos, o tal vez sí, o sea, ¿es nuestra percepción o es la realidad? Pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy tengo una invitada especial, ella es Jody, periodista, bienvenida. Muchas gracias, Lucy, por invitarme. Pues es un gusto tenerte aquí, yo sigo mucho tu trabajo en Plaza Pública y pues me alegra mucho tenerte y quería platicar acerca de este sitio web, le podemos llamar, ¿no? Interactivo, pero que también hay un reportaje y también tienes pues otra información acerca de esto que yo mencionaba al principio, de cómo hay casos que de repente pues desaparecen en el aire o queda la gente inocente. ¿Es percepción de nosotros que seguimos las noticias que hay algo sucediendo ahí liberando gente o es una realidad que puede comprobarse con datos? Sí, justo en Plaza Pública hicimos este ejercicio, ¿verdad? A partir de que Juan Francisco Sandoval, que era el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue destituido por Consuelo Porras, empezamos a ver y a recibir información de que estos casos de corrupción que se investigaron con la CICIG y la antigua FESI empezaban a tener cierto tipo de resoluciones que terminaban de beneficiar a los sindicados. Entonces, justo en ese tiempo hicimos un reportaje contando un poco qué iba a pasar con la FESI y entrevistamos a Rafael Curruchiche, el actual jefe. Él nos decía en la entrevista, yo estoy aquí y mi objetivo es reencauzar la FESI a la legalidad. O sea, ¿qué significa eso, verdad? Entonces le preguntamos qué es legal para usted y él decía que la FESI había cometido muchos errores, muchos abusos. Entonces, a partir de ahí dijimos, vamos a ver qué hace Curruchiche. Entonces, como te decía, empezamos a recibir información de casos específicos, de gente liberada y luego empezamos a ver también noticias como estas muy regularmente en medios como La Hora, Prensa Libre, Prensa Comunitaria, como liberaron a tal, liberaron a tal, liberaron a tal. Entonces, si lo ves como de forma aislada, puede ser un poco difícil entender qué es lo que está pasando detrás. Entonces, a partir de ese año, finales de 2021, empezamos a llevar una recapitulación de todos esos procesos y empezamos a armar una base de datos. Originalmente, la CICIG presentó 120 casos de corrupción. Entonces, nuestra metodología de trabajo fue decidir ver los casos que estaban recibiendo beneficios. Entonces, a partir de ahí fue que empezamos a hacer este conteo y bueno, básicamente este trabajo de revisión de hemeroteca digital lo contrastamos con información proporcionada por la misma gente involucrada, la complementamos, la procesamos, la armamos y desarmamos. Fue un proceso literal de años. Nos tardamos, fue hasta mayo de este año que decidimos cerrar la base de datos y empezar a analizar qué era lo que había pasado. Entonces, a partir de eso, pues construimos un reportaje que titulamos La reconfiguración de los casos de corrupción y esta herramienta, esta base de datos interactiva que se llama Radiografía de la caída de los casos de corrupción. ¿Y cuántas personas en total encontraron que han sido beneficiadas? Porque uno escucha y se entera y tal vez se recuerda de los más grandes, ¿no? Como Sinibaldi, por ejemplo. Sí. Pero hay muchas personas más. Sí, el conteo al que llegamos es que de los 120 casos hasta la fecha, bueno, hasta mayo de 2024, son 35 casos los que han recibido beneficios desde cierre parcial, cierre total, libertad anticipada, libertad provisional, clausura. Entonces, en total son 118 personas las que desde que llegó Rafael Curruchiche a la FESI y que estaban señaladas de grandes casos, grandes señalamientos de corrupción en el Estado, ahora están pues libres. Y voy a hacer una pausa para recordarles que si tiene pensado hacer alguna remodelación, pues para eso está Madera San Miguel. Aquí en el podcast lo recomendamos. Ellos tienen maderas de expertos y tienen tiendas en toda la República. Su tienda principal está en Zona 9 y ahí encuentran desde madera hasta barnices y todo tipo de material para hacer remodelaciones. Así que recuerde, ahí está Madera San Miguel. Dios mío, 118. O sea, es un montón. Pero y tú dices que
salieron beneficiados, pero en realidad es como beneficiados con impunidad, básicamente. O sea, estos son casos que, sí, es cierto, o sea, un juez dictamina al final la inocencia o no inocencia o lo que sea, pero todos vimos, es decir, tenemos las noticias, todos vimos esas conferencias de prensa, hay evidencia, hay documentación de muchos de estos casos y a pesar de eso no se llegó a alguna, no sé, sentencia donde se traiga justicia, sino simplemente es como, o sea, yo estoy pensando en el efecto que esto tiene en la sociedad como un todo, como decir, bueno, se vale hacer lo mismo que hicieron estas personas y luego pues salir libre, ¿no? Sí, justo eso. Al final, los casos no se caen, o el beneficio no llega solo por una resolución de un juez, por ejemplo, o del Ministerio Público que decide cerrar. Vimos que esto es es todo el sistema judicial siendo utilizado para la impunidad. Porque, por ejemplo, el caso de Odebrecht empieza porque anulan los convenios de colaboración eficaz, empiezan a girar órdenes de captura contra los fiscales anteriores, contra peritos que debían ratificar estas declaraciones, estos informes e investigaciones en los juzgados. Luego llega un juez y cierra el caso, y luego la sala de apelaciones lo confirma, hasta que llega a la Corte Suprema. Entonces, al final es como todo el sistema de justicia utilizado para procurar impunidad. Y el efecto, creo que esa es la parte más importante. Cuando ya analizamos en conjunto, lo que podemos ver es que toda esa gente a la que, como tú dices, vimos en conferencias de prensa, vimos los detalles de análisis financieros, escuchas telefónicas, o sea, como todos esos detalles, toda esa gente que fue expuesta en algún momento, la mayoría la volvemos a ver en espacios de poder. Sí. Entonces, estas redes de macrocriminalidad que de hecho necesitan el sistema de justicia para garantizarse impunidad y que no les va a pasar nada para operar, se están reconfigurando. Y esa es nuestra gran conclusión. Por ejemplo, creo que el caso más evidente es el de comisiones paralelas. 2014 y 2020. O sea, son procesos donde se evidenció y se expuso la forma en la que se eligen los magistrados. Vimos nombres, vimos fotografías de diputados, de operadores políticos, de aspirantes a magistrados yéndose a reunir a la zona 2, a un sanatorio privado donde estaba Gustavo Alejos. Y luego vemos a estos mismos actores ahora siendo parte o de las comisiones de postulación o aspirando a reelegirse en estos cargos. Si esto es posible porque el mismo sistema de justicia impidió que ellos fueran investigados más allá de esa primera presentación que hizo la FESI, porque fue la misma Corte Suprema de Justicia la que impidió que los antejuicios avanzaran y se investigara. Y si este fin de semana le dan muchas ganas de leer y pasar su tiempo en las lecturas, pues recuérdese que ahí está Piedrasanta. Ellos tienen tiendas en Géminis 10 y en Zona 1 y también tienen un gran catálogo por internet donde pueden además pedir servicio a domicilio. Y bueno, si va a buscar libros, vaya a Piedrasanta. Ahora que tú mencionas eso, que todo el sistema de justicia está operando para esto, o sea, no solo se beneficia a ciertas personas con, ya sea que se sobreseyeron sus casos o se dieron por clausurados, etcétera. O sea, está esa parte del beneficio, pero luego está también la parte de la persecución de aquellas personas que no se estaban prestando para esta reconfiguración, ¿no? Sí. O sea, yo creo que dentro del reportaje que está en el sitio web, también entrevistaron un par de personas que fueron víctimas de esta persecución porque no iban a prestarse a este reordenamiento. Sí, justo eso. Nosotros le hablamos, hay como dos etapas, ¿no? El regresón de la justicia, porque de hecho para 2019 también citamos un informe de Bola donde ya organizaciones internacionales decían la justicia en Guatemala está mejorando. Después de la exposición de estos grandes casos de corrupción, de ver a un expresidente, a un presidente en tribunales, a todos estos poderosos, la confianza en las instituciones empezó a aumentar porque la gente empezó a ver como, wow, o sea, sí, no importa el cargo que tengas, vas a responder por lo que hiciste. Entonces, ahí vemos que hubo como un regreso, o sea, 2019 las cosas iban medianamente bien, pero bueno, también sacaron a la CICIG, digamos. Ahí empezó como que todo lo malo. Y luego está esta parte de darle la vuelta a la estrategia. Entonces, empezar a procesar a los mismos fiscales de la FESI. Entonces, por ejemplo, en parte de todo este proceso de investigación hemos ido siguiendo qué pasó con la FESI después de que se fue Juan Francisco Sandoval. Sabemos que mucha de la gente que trabajó con él en este espacio no podía solo dejar su trabajo. O sea, tenían necesidades de salud, económicas, y empezaron a trabajar con miedo.
en el lugar donde antes investigaban a gente poderosa, o sea, ahora tenían miedo de que a ellos les fuera a pasar algo. Y un ejemplo claro de esta persecución es que Samari Gómez, que trabajaba en la FESI, fue capturada dentro de la misma oficina. Entonces, y luego sí, ¿verdad? Entrevistamos a Juan Francisco Sandoval y él me decía, yo le decía, ¿qué significa todo esto, verdad? Como, ¿cuál es el mensaje que se le está dando a la población? Y él me decía que el mundo está al revés, que tú puedes denunciar la corrupción e investigarla, pero te van a procesar a ti. Y se envía el mensaje de que puedes robar y hacer daño y hacer todas estas cosas que terminan perjudicando a la población sin tener mayor consecuencia. Y qué terrible, porque ahí sí que el mundo al revés, porque si tú ves las personas que ahora están a cargo de investigar estos casos, pues son personas que están señaladas por Estados Unidos en las listas, ya sea Engel o Magnitsky, o son personas que también están señaladas por Unión Europea, que tienen sanciones, son personas que tienen acusaciones graves de cómo llegaron a tener el puesto donde están, ya sea que si plagió su tesis, que si cambió el proceso de examinación para llegar a ser fiscal, pues porque antes no daba la talla o lo que sea. O sea, son personas que tú dirías en condiciones normales no llegarían al puesto en el que están o no tendrían la autoridad que tienen porque no tienen las competencias o por lo menos no pueden demostrar académicamente o su experiencia o su capacidad también. Entonces no solo es un deterioro, digamos, sí, un deterioro por el cambio de giro, sino también por la capacidad de la gente que está ocupando esos cargos. Sí, allí eso me recuerda, por ejemplo, cuando salieron del país la jueza Erika Ifán y el juez Miguel Ángel Gálvez, que fueron jueces de carrera, o sea, que vienen de... El juez Miguel Ángel Gálvez fue uno de los primeros jueces en ocupar un juzgado de mayor riesgo, que eran estas instancias donde se iban a conocer casos muy complejos de macrocriminalidad, de muy alto nivel. Y luego cuando ellos salen, por ejemplo, el que quedó en el lugar de la jueza Erika Ifán fue un juez suplente, que venía de ser un juez de paz. Entonces, a ocupar ese puesto, realmente sí es posible cuestionar realmente qué capacidad tenía él para ver casos que tenían estas grandes estructuras, estas grandes cantidades de información, miles de folios. Entonces sí está eso de qué capacidad tienen y cómo esa falta de preparación podría afectar a otras personas en el caso, pero al final yo creo que esa es parte de la estrategia, o sea, tener en estos puestos a personas allegadas y vinculadas a este poder paralelo. Sí, y digamos, tú estás mencionando una jueza que tuvo que salir al exilio, pero también vemos otro montón de operadores de justicia que tuvieron que salir. Ahorita recientemente, pues supimos de Virginia La Parra, por ejemplo. O sea, fiscales, operadores de justicia, jueces que se destacaron por su honorabilidad, digamos, o por sus capacidades y que han tenido que salir. Y cosa que es comprensible porque, pues al final, tu seguridad y la de tu familia es lo más importante. Sin embargo, como país todos perdemos porque entonces se va esa gente que tenía capacidad y experiencia y quedan personas que la única facultad, o bueno, no todas, pero muchas de ellas, su única facultad es estar alineado con cierta línea de justicia o de injusticia, le llamaría yo, pero cómo está operando el MP y el sistema de justicia como un todo. Ahora, volvamos de regreso al sitio web, contame un poquito. ¿Qué encontraría, pues yo como usuaria, si me meto una tarde, así como explorar, qué tipo de cosas podría encontrar por ahí? Sí, por ejemplo, si tú un día se te ocurre como, ay, ¿qué pasó con el caso Ixpisa, por ejemplo? Entonces, puedes entrar a la base de datos y hay como pestañas para buscar por caso, por sindicado o por instancia, ¿verdad? Por fiscalía. Entonces, entras al caso Ixpisa y lo que vas a hacer es, vas a encontrar una descripción general del caso con un link a una investigación que de ese momento, ¿verdad? De esa época que te explicaba como de qué se trataba este proceso. Luego hicimos una recopilación de las últimas noticias públicas, o sea, de lo que se supo de lo que pasó en ese caso, ¿verdad? Como por ejemplo, hubo una condena, luego la sala tercera anula la condena, luego la corte lo confirma. Entonces puedes ver así como una línea de tiempo de qué fue lo que pasó con ese caso, en qué momento se cerró y qué instancias judiciales tuvieron parte, como por ejemplo qué juez, qué sala de apelaciones. Aquí las salas de apelaciones son clave,
cuando lo hizo la Corte de Constitucionalidad. Y sí vale la pena decirlo acá que mucho de lo que el aporte de Plaza Pública es que el usuario, la población pueda encontrar esa información de forma fácil, recopilada, y no tener que, a veces te pierdes en internet tratando de buscar, no sé, ¿verdad?, cómo se cerró el caso transurbano. Entonces, nuestro aporte fue como hacer esta revisión hemerográfica digital para, digamos, también hacer más accesible la información que publicaron nuestros colegas que también cubren ese tipo de casos. Entonces, ese es el aporte de Plaza Pública, presentártelo de forma fácil y luego verlo en gráficas, en análisis. O sea, en el reportaje puedes ver como, por ejemplo, cuántas personas liberadas hay por caso. Entonces, por ejemplo, en el caso comisiones paralelas, ese es el caso donde más personas liberadas, no liberadas porque ellos realmente no estuvieron en la cárcel, pero sí beneficiadas, fueron alrededor de 25 personas. Y entonces, eso es lo que puedes encontrar. Y luego, pues sí, ¿verdad? Tenemos en la página, puedes ver, como te digo, los datos, pero también hay una sección donde dice ver reportaje, para que tú puedas leer como qué significa todo esto en realidad. Y ahí es donde explicamos cómo la reconfiguración de todas estas redes criminales se logró a través de la impunidad que ofrecía el mismo sistema de justicia. Si está buscando talento humano para su empresa, recuérdese que Transdoc es la feria de empleo permanente. Si usted contrata sus servicios, ellos le dan usuarios ilimitados, que son usuarios reclutadores, también le permiten publicar oportunidades ilimitadas, puede acceder a CVs y ahí encuentra de todo, desde gente operativa hasta gerencia. Y para más información, pues puede escribirles a informacion@transdoc.com.gt o visitar transdoc.com. Dios mío, sí. Una vez en un episodio que voy a hacer publicidad para nuestros propios episodios, en un episodio donde estuve platicando con Alfredo Ortega, él decía, la política criminal de Guatemala es una política criminal, es decir, es dejar libres a los criminales, básicamente, y perseguir a quienes les están investigando. Y cosa que es lamentable, no sé realmente cuántos años tendrá que pasar para poder recuperar eso eventualmente o sanarlo eventualmente, pero de momento, pues parece que las cosas van así, y creo que esto es uno de los motivos por los cuales hay que estar pues muy ojo al Cristo aquí con todo el proceso de selección de cortes que va a haber ahorita, porque de eso depende mucho si este camino continúa o si se puede ir dando un giro poquito a poco, aunque difícil, porque sería una pieza del sistema de justicia contra otra, ¿no? Porque ya se sabe hacia dónde va el MP, pues sería de ir viendo hacia dónde van las cortes. Te iba a preguntar también a ti, mientras ibas pues llenando esta base de datos con tu equipo, ¿hubo algún tipo de caso que te haya llamado más la atención o cuáles recordás que mientras ibas llenando esa base de datos que decías, qué impresionante esto, o no me esperaba que a esta persona la fueran a liberar y así? Yo creo que eran todos, porque a veces sí, porque a veces eran días o semanas en que 5 resoluciones de 5 salieron libres. Creo que me impresionó mucho la forma en que salieron de la cárcel Sinibaldi, cómo se libraron Manuel Balizón, porque ellos tenían muchos casos, igual Gustavo Alejos, casi 5 casos cada uno. No estoy segura exactamente cuántos cada uno, pero sí, entonces creo que sí me impresionó, y por eso también quisimos hablar con Sinibaldi, para entender un poco cuál fue el camino que ellos siguieron en ese sistema de justicia. Sinibaldi no respondió, y él lo que dice es que no fue beneficiado por ningún sistema de justicia, sino que fue su propia defensa. Pero al mismo tiempo, él, al salir de las audiencias, él dice, a mí las salas de apelaciones siempre me han dado la razón. Y luego ves quiénes están en las salas de apelaciones y son magistrados que tienen algún tipo de señalamientos. Luego también creo que una cosa que sí me llamó la atención es que hubo una noticia donde relacionada a un caso de Sinibaldi, donde Rafael Curruchiche salió como dando la noticia en estos videoclips que saca el MP, como con esta actitud muy fuerte de vamos a apelar, ¿verdad? Pero luego me di cuenta de que aunque apelen, eso no va a tener ningún efecto. O sea, era contradictorio porque en otros casos, como por ejemplo cuando anularon los convenios de colaboración eficaz en el caso de Odebrecht, que directamente beneficiaban a Sinibaldi, Curruchiche pidió órdenes de captura contra Sandoval y contra otras personas, Juan Francisco Sandoval. Entonces veías como, y aquí sí apela.
Pero entonces al final me pareció que de todas maneras no afecta en nada que apeles y Sinibaldi ya dijo, las salas de apelaciones siempre le van a dar la razón. Entonces creo que más que un caso en específico, lo que me impresionó fue entender cómo era esta ruta, que como sí, un mecanismo el mecanismo, los patrones que había detrás, de que sí hay jueces que se repiten, hay salas de apelaciones que se repiten. Y entonces yo creo que existe una ruta por ahí invisible que ya está dibujada para que otros que vienen, que son tal vez menos poderosos, la puedan seguir, ¿verdad? Y salir libres de esos casos. Creo que eso sí fue lo que más me impactó y pues personalmente creo que siempre me he sentido un poco con mucha tensión y indignación del caso Ispisa, ¿verdad? Creo que a diferencia de casi todos los procesos que están acá, es el único de corrupción donde pues la gente sí se murió, ¿verdad? O sea, como hubo víctimas ciudadanas, gente normal de la calle con necesidades, que sí, pues, sí sufrió las consecuencias de actos corruptos y no pasó absolutamente nada con eso. Entonces, y luego ver a toda la gente libre, y bueno, hay como muchas cosas que se pueden discutir alrededor de eso, pero haciendo la recopilación, pensé mucho también en cómo, también, digamos, cuando yo empecé mi carrera hace 12 años, yo empecé en una época donde el sistema de justicia parecía que le respondía a la gente. Yo empecé cuando estaba el juicio por genocidio. Entonces era como ver a poderosos ahí, luego 2015, Jimmy Morales, Otto Pérez Molina, y luego ministros, funcionarios, empresarios. Entonces yo crecí, digamos, en esa etapa de mi vida pensando, pues no, la justicia en Guatemala sí es independiente, responde. Y luego darme cuenta de cómo todos esos casos que en algún momento me ayudaran a entender cómo realmente funciona la estructura del Estado, donde está la corrupción así enquistada, se empezó a dar vuelta, ¿verdad? Entonces era como, no, ¿verdad? Ahora la justicia es tan manipulable que puede dar esos cambios y luego voltearse hacia la misma gente que hizo esas investigaciones, porque también hay periodistas que investigaron esos casos de corrupción o aportaron a lo que ya era público, que ahora están en el exilio. Entonces yo creo que jamás que un caso fue como entender la estructura detrás. Sí, es como el contraste es bien grande en tu caso, digamos, de tus primeros reportajes a esto último. Total. Es otro sistema de justicia el que estás atestiguando. Y sí, luego también era como las mismas fuentes con las que empecé consultando, ¿no? Cuando iba a cubrir audiencias al juzgado del juez Gálvez, y ahí estaba el fiscal Sandoval, y no sé, o sea, como que luego darte cuenta que también como físicamente el sistema cambia, porque incluso cuando Sandoval se fue, fuimos a entrevistar a Curruchiche a la FESI, y ya la había remodelado. Totalmente. ¿Ah, sí? Ajá, la remodeló. Entonces, y luego ver como los actores son otros, uno sigue ahí, ¿no? Cubriendo, trabajando, hablando de la justicia, pero, o sea, no es un camino lineal, sino como... De repente cambia. Los que estaban de este lado ahora están en el lado de los acusados. La única diferencia, o digamos, lo que a mí me gustaría destacar es que yo creo que sí ha bajado mucho el nivel de las investigaciones criminales, porque antes, como decías, ¿verdad? Podíamos ver a través de las CICIG, de las conferencias, vimos cómo se hace una investigación buena, ¿no? Como cruzar transacciones bancarias con el representante legal de acá y luego, o sea, como que hay muchas formas de llegar a estos datos. Yo me recuerdo los testimonios del asistente de Sinibaldi, que uno los podía escuchar, o sea, esos eran... Bueno, no sé si los filtraban o qué, pero por algún motivo yo recuerdo haber escuchado esos audios donde ella se sentaba y contaba y explicaba cómo le pedían mover el dinero de una oficina a otra, y que a ella a veces hasta le daba miedo andar en el carro con el dinero. Digamos, todas estas cosas que nos impactaron en su momento. Y de repente ahí está el señor. Y luego vemos conferencias donde ves que una captura de pantalla es un indicio. Ajá, entonces, un tuit. Una captura de pantalla de un tuit es un indicio, ¿verdad? Entonces es como ese cambio de ya no ves como esas investigaciones sofisticadas. Eso sí me preocupa, y como dices también, ¿verdad? O sea, aunque estén todas esas pruebas allí, porque esas no las pueden desaparecer solo así. Las pueden anular, dejarse en validez, pero la información está ahí. La información es pública, la gente lo sabe. Entonces, solo pareciera que para el sistema de justicia no es válido, ¿verdad? Pero es parte de la corrupción.
Y de esa entrevista de Sinibaldi, contame, así, me voy a dejar llevar por el morbo, ¿cómo les fue? ¿Qué tan abierto fue? ¿Qué tanto se le veía así como un descaro o mentiras? ¿O cuál fue su actitud? ¿Qué piensa hacer él ahora que está libre? Sí, mira, nosotros lo buscamos, bueno, de la misma forma buscamos una entrevista con Consuelo Porras durante más de un mes. Me dijeron del departamento de prensa que sí le iban a gestionar y luego solo me dejaron de contestar. Y ya nunca, insistir, y pues no, ahora creo que es importante decir de que buscamos a la fiscal Porras y no hubo una respuesta, ¿verdad? Y luego con Sinibaldi, pues él fue el hilo conductor de esta historia, ¿verdad? Como entender cuál es el camino que se puede tomar para salir de tantos casos de corrupción. Lo buscamos, él accedió solo a dar una entrevista por escrito. Entonces, fue de esa forma, ¿verdad? Como que le mandamos las preguntas que necesitábamos y él nos mandó las respuestas. El trato, pues, muy cordial, ¿verdad? O sea, hay cosas que se tenían que contrastar y le dijimos y, pues, algo que me sorprendió mucho de esto es que la pregunta, bueno, 2 preguntas, ¿verdad? Le preguntamos cómo, además, o sea, cuál fue la estrategia que él siguió y, pues, él explicó bastante. Cuáles fueron los caminos, más que atacar la prueba fue debilitarla y votarla. Y luego le preguntábamos que también se sabe que él pues también, además de salir de los casos, quiere recuperar sus bienes. Que hemos visto, por ejemplo, prensa comunitaria reportó que el juez Marco Antonio Villeda fue trasladado al rechazar una solicitud del Ministerio Público, del propio Ministerio Público, para devolver los bienes de Sinibaldi, porque ellos decían que ya no tienen el dinero para seguir manteniendo la casa. El juez se opuso, lo trasladan. Entonces él evitó responder eso, dijo que él iba a hacer como pues sus diligencias ahí. Entonces, pero para mí es interesante incluso esa no respuesta porque te deja ver que hay intereses todavía sobre la mesa, ¿verdad? Especialmente el dinero. Y luego, pues, la última pregunta es como cuál era el destino que él iba, a dónde iba, cuál era su futuro, o sea, hacia dónde iba. Y él nos comentaba que había hecho una firme promesa con su familia de no volver a la política nunca. Entonces, y luego, pues, es interesante en el caso como él, porque planteamos en el reportaje de que él no fue el objetivo principal de la FESI. Él cayó con la inercia del golpe de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Sí. Entonces ahí, digamos, es muy interesante ver cómo también resultó muy afectado, ¿verdad? Porque hubo mucha información que lo vinculó a diferentes procesos y pues eso terminó también por acabar con su carrera política. Pero es un caso muy particular porque si vemos Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro, Estuardo Gálvez, son nombres que salieron a la luz por las operaciones que hacían para poner en las magistraturas a gente allegadas a ellos. Y ahora, aunque no los vemos, en el reporteo que estamos haciendo de las comisiones de postulación, son nombres que se repiten constantemente. O sea, sí, ellos siguen mandando a su caballito ganador por ahí, ¿no? Para operar y tener algún tipo de influencia en el proceso. Sí. Cosa que si no se les hubiera beneficiado y siguieran, bueno, saber, de todo se ha visto en este país, pero por lo menos hubiera sido mucho más difícil que ellos ejercieran algún tipo de influencia en el proceso. Y si ves, mira, ahorita a mí me impresiona mucho que todos esos casos de corrupción que conocimos, ni uno tiene una sentencia en firme. O sea, el más cercano tal vez sería La Línea, que está en apelaciones, ¿verdad? Entonces, pero ya solo Roxana Valdetti está en la cárcel. Entonces, de ahí creo que es impresionante ver que muchos, la mayoría, por ejemplo, Sinibaldi se tardó más tiempo en entregarse a la justicia que salir de todos esos casos. Y él nunca enfrentó juicio ni lo va a enfrentar porque ya lo liberaron todas las salas de apelaciones. Siguen su curso, ¿verdad? Pero ya no hay un ministerio público interesado en realmente pelear por el caso. Es como dejarse ganar, así lo veía yo como el Ministerio Público, porque también detectamos en esta base de datos que el Ministerio Público ha dejado de apelar. En 16 procesos el Ministerio Público, aunque era su derecho, no apeló, y eso terminó por beneficiar a más de una docena de sindicados. O sea, ni siquiera es que por default normalmente se apelaba y ahora ellos dejaron de apelar. Es como, uy, que pase el gol, ¿verdad? La pelota. Qué terrible. Y ahora lo curioso es que, ¿de qué va a vivir toda esta gente? O sea, Sinibaldi, pues,
le agradecemos que ya no se vaya a meter a la política, qué bueno, pero eso quiere decir que tiene otras formas de procurarse, o sea, medios para vivir, y yo me imagino que una vida cómoda, ¿no? Porque es a lo que él está acostumbrado, o sea, si no va a hacer política y tampoco está en la cárcel, ¿de qué va a vivir? ¿Será que se quedó con dinero de lo mismo o todavía tiene pues por ahí sus influencias? Fíjate que cuando nos respondió, él dijo que ahora se va a dedicar a terminar de salir de sus procesos, a su familia y a su vida empresarial. Entonces, digamos, pues sí, ¿verdad? Tiene una opción por ahí de vivir. Sí. Pero hay otros que, bueno, no sé, ¿verdad? No sé. Creo que también esta pregunta es válida de qué pasó con todos los exiliados, ¿no? Porque era gente que tenía una carrera, y creo que es incluso más complejo porque no puedes ser abogado aquí en Guatemala y México. O sea, las leyes son diferentes, entonces hay gente que ha tenido que reconstruir su vida, o sea, hay gente más joven que pues ha encontrado unas posibilidades, pero sí pienso mucho en las personas que ya son mayores, que ya tenían una carrera y que ahora se enfrentan a todo este nuevo mundo, ¿verdad? Donde tienen pocas posibilidades de trabajar. Entonces, no sé, se me hace como bien fuerte el contraste. No, definitivamente. Y el exilio no es nada fácil. Y menos aún, me imagino, cuando lo que estás haciendo se supone que está bien, ¿no? Y que es para beneficio de la población, etcétera. O sea, debe ser tremendo. Al final, yo creo que el mismo sitio web es como una forma de reivindicar a las personas que tuvieron que salir al exilio, porque entonces ahí queda pues toda la información para que, no sé, al menos la memoria les haga justicia. Contame un poquito del equipo, porque esto es un montón de información que se tuvo que clasificar, procesar, hacer algún tipo de sistema para que pudieras filtrar, etcétera. ¿Cómo funcionó ese trabajo de equipo? No, sí, gracias por la pregunta. La verdad que al inicio, pues, como te digo, hace 2 años o 3, empecé yo a recopilar los casos, ¿verdad? Yo cubro justicia en plaza pública, entonces siempre estoy siguiendo los procesos, entonces empezamos a hacer al final era una base de datos muy grande, y luego llegó nuestra compañera Sofía, ella nos ayudó, Sofía Fuentes, ella nos ayudó ella es la periodista de datos en plaza pública, ella nos ayudó a reclasificar y ordenar la información, y a partir de eso ya hacer un análisis. Para mí, digamos que ese proceso fue un poco como complejo porque me di cuenta que me hacía falta mucho todavía, ¿verdad? O sea, no, además de la recopilación hay que hacer como descripciones de casos, biografías para cada uno de los indicados, volver a actualizar una información que no estaba, hacer muchas llamadas, pedir información por todos lados. La verdad que sí fue esa parte de la organización de la información, pues fue un reto. Y luego ya con eso, pues tuvimos el equipo de diseño de Plaza Pública, que ellos nos ayudaron a pensar en cómo presentar esta información de forma amigable, ¿verdad? Y que te llame la atención. Entonces, pues también está la editora de justicia que se llama Liliana Villatoro, pues entonces fue este equipo. Rosana Rojas es la editora de diseño, y al final pues fue un trabajo en conjunto que lo que queríamos era como que no solo una persona que tiene que leer de justicia todos los días como yo pueda entenderlo, sino como alguien joven, ¿verdad? Alguien que le interese, ¿verdad? Entonces sí recibimos varios comentarios de que la forma en que estaba presentada está bastante amigable. Si te metes, pues puedes ver como diferentes nodos de quién se interactúa con quién. Entonces creo que esto hace que sea llamativo, más allá de ver una noticia que te dice: la Sala Segunda de Apelaciones rechazó la recusación de no sé qué. Entonces como que, ¿qué dijo, verdad? Entonces esa es la idea, y pues ese fue el equipo. La verdad que fue un gran apoyo de Plaza Pública para esta idea, Plaza Pública, porque, como te digo, yo venía viendo estos datos y era como, aquí hay una historia detrás de todas estas cosas que están así como regadas. Claro, no puede ser casualidad, o sea, a veces uno sí lo piensa, porque hay quienes te dirán cosas como, no, pero tú estás sesgada, o no, eso solo es percepción, pero ya cuando ves pues los números, las relaciones y demás, dices, no, aquí sí hay algo. Y también yo creo que está muy útil para hacer mapeo de actores. Es decir, eso te iba a decir, porque puedes ver los nombres que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita me he dado cuenta que la gente, bueno, sí se recuerda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando sale una resolución de Abelina Cruz, por ejemplo, la jueza, yo veo tweets de, esta fue la que hizo esto, ella hizo esto. Entonces, es cierto, ella está vinculada no solo a un caso cerrado, sino a varios. Y luego ves como la Sala Tercera.
¿Y cuál es la sala tercera? ¿Quiénes están ahí? Entonces hay nombres que se repiten y luego te das cuenta de que aunque se supone que el organismo judicial tiene un sistema aleatorio para asignar casos, que es a través de gestión penal, los casos que le interesan más a la FESI y al MP suelen parar en 3 juzgados, ¿no? Jimmy Brenner, Freddy Orellana y... Ahora se me olvidó el nombre del otro. Pero digamos se asignan a los mismos, entonces decís dónde quedó ahí lo aleatorio. Exacto, o sea, ¿qué casualidad? aquí, entonces hay algo detrás. Entonces eso, mapear a los actores, porque sí puedes meterte, por ejemplo, a la base de datos y ver como la sala tercera, y ya te aparecen todos los casos donde la sala tercera ha tenido algún tipo de resolución favorable a los indicados. Igual las fiscalías, o sea, no es solo la FESI, la Fiscalía de Delitos Administrativos también ha estado involucrada, la Fiscalía contra la Corrupción, por ejemplo, el caso del libramiento de Chimaltenango, es un ejemplo. O sea, está ahí a la vista que algo no salió bien, algo estuvo mal. Y todos vimos las maletas. Bueno, no sé si realmente al final las maletas estuvieron vinculadas con el caso, porque yo creo que... Sí se vincularon. Sí. Entonces, bueno, a través de José Luis Benito, ¿verdad? Entonces, al final, pues, luego ves y ¿quién fue la jueza? ¿Cuál fue la sala? Entonces, como que se repite. Entonces, y también se repite como que siempre está como la otra historia. La historia de los beneficiados por corrupción está totalmente amarrada a la persecución de fiscales y la criminalización. Y luego ves, los mismos jueces y fiscales que estuvieron a cargo de estos casos son los que ahora están fuera del país. O están presos, como Estuardo Campo, que fue el que investigó el libramiento de Chimaltenango. Y quienes están llevando sus casos coinciden con los que beneficiaron a los otros. Sí. O sea, ahí se puede hacer totalmente un mapeo de actores con nodos y demás. Incluso background check, porque a veces uno, pues, no sé, está buscando gente o le dan alguna referencia o algo, y si quieres ver si estuvo involucrado en alguno de los casos, hasta podrías ir ahí al sitio web a ver qué encontrás. Sí. Me ha pasado también que, por ejemplo, hay gente que está haciendo investigaciones académicas. Entonces necesitan tener como acceso a algo más rápido. Hace 2 años habíamos hecho un primer intento de sacar esto, pero teníamos muy poca información todavía. Entonces, en ese primer intento, pues sí recibí varios comentarios de académicos, ¿verdad? Gente que estaba estudiando su maestría, doctorado, que fue como más fácil encontrar como ciertos links. Entonces, ahora pues yo creo que es aún más útil y vamos a seguirlo alimentando. O sea, queremos como... ¿Va a haber una fase 2? Sí, esperemos, o sea, pues sí, es un reto, pero ahorita sí me di cuenta, por ejemplo, que varias personas me preguntaron como, ay, ¿por qué no está este caso? ¿Por qué no está este otro? O ¿por qué en este caso no aparece tal persona? Y creo que ahí es importante explicar que esta base de datos está hecho con los beneficiados. Hay otros casos que han quedado ahí como muy en el olvido, que tal vez no tenían como que perdieron este factor de alto impacto, pero que creo que sí hace falta hacer una fase 2 de los otros casos que han estado como fuera del radar, pero que tal vez sí han recibido beneficios. Igual los actores. Y digamos, después del corte de mayo para acá, todavía no... Bien, todavía, sí, de hecho, cuando sacamos este reportaje me escribió una lectora, ¿verdad? Gente que no conozco, para decirme como, miren, el caso de los periodistas asesinados, que aunque no es exactamente un caso de corrupción, estuvo involucrada la CICIG y involucraba a políticos, o sea, a un exdiputado de FCN. Entonces, como hasta mayo habíamos... llenaba la base de datos, me avisó que había otra actualización y ella misma me mandó y yo como, gracias, entonces lo actualizamos, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer como un nuevo barrido para buscar más información, para no irlo actualizando día con día, sino que haya una fecha de corte para que podamos hacer un nuevo lanzamiento. Pero sí, la idea es que esta herramienta siga creciendo. Y es que sí tiene que haber fecha de corte, porque me imagino que además de esto, tú tenías que cubrir otros casos. Sí, de hecho sí. O sea, estos 2 años tuviste como doble trabajo, digamos. Siempre estaba así con un ojo, y digamos que también gracias al apoyo de mis colegas en Plaza Pública, ¿verdad? Que ya sabían que yo estaba haciéndolo, entonces cuando se enteraban de algo me lo mandaban, ¿verdad? Entonces era como de verificar, llamadas, averiguar y luego pues llenar la base de datos. Entonces, pero sí, la verdad que fue un trabajo un poco solitario y de hormiga al inicio, ¿verdad? Yo pensando como a quién le va a interesar esto, pero ahorita que ya salió y gracias al apoyo de mis colegas, pues ya está ahí para que sea una herramienta para la población, especialmente para que no se olvide, ¿verdad? Que no es solo una persona digamos,
mal utilizando el sistema de justicia, sino esto son muchos grupos paralelos alrededor de... Sí, como que parece que fuera por diseño, digamos, que hay una intención deliberada de liberar a cierto perfil de personas y de castigar a otro cierto perfil de personas. Y ahorita creo que es muy relevante tener esta discusión y que la gente pueda leer este reportaje y ver la base de datos, porque estamos en medio del proceso de selección de nuevos magistrados, lo que significa que si hay una buena elección de magistrados independientes, puede que se corrija toda esta plana, o como me decía alguien a quien entrevisté, se consolide y esto implique más criminalización. Ahora, de las entrevistas que hiciste, pues mencionaste la de Sinibaldi y mencionaste que intentaste entrevistar a Consuelo Porras y no se logró. ¿Hubo alguna otra entrevista que te hubiera gustado tener o que ahora que ya está terminado el sitio web decís quisiera complementarlo con estas entrevistas? Sí, bueno, intenté con Otto Pérez también. ¿Ah, sí? Sí, intenté con Otto Pérez porque él ya salió, ¿verdad? Libre, y pues lo intenté. Lo que suele pasar es que te dicen sí y luego ya no te contestan, ¿verdad? Entonces, y hace poco vi que le dio una entrevista a Smitia. Ajá. Entonces, creo que es interesante pues escuchar, ¿verdad? Como cuál fue la fórmula que ellos utilizaron para librarse, porque cada caso pues sí tiene coincidencias, pero hay como particularidades. Entonces, pues sí me gustaría. Todavía insisto incluso probé con Rafael Curruchiche o con Ángel Pineda. Pero no me han dado la entrevista y pues sí he visto que han ido a otros espacios de TikTok, ¿verdad? A hablar. Entonces yo creo que yo sí insistiría en eso, ¿verdad? Creo que sí es importante entender cuál es la política criminal del Ministerio Público ahora mismo, porque algo muy importante de mencionar es que si tú ves, ahora el Ministerio Público habla de términos de eficiencia, de cierre de casos, pero esta eficiencia no se mide tanto con las sentencias que han obtenido, sino con los casos que están cerrando y desestimando. Sí. O sea, hay una gran cantidad de casos cerrados y desestimados que ni siquiera llegan a juicio. Y entonces eso pues infla los datos, ¿verdad? Como al punto de decir que el Ministerio Público tiene más del 98% de eficiencia. Sí me lo cuestiono, ¿verdad? Y sí Totalmente. Me gustaría tener una entrevista donde realmente podamos, pues, ¿cómo se diría? Hacer estas preguntas importantes de datos, ¿verdad? Y no solo que nos digan, por ejemplo, que pasa mucho en las conferencias, que haces una pregunta y te dicen, es que el artículo 27 del Código Penal dice esto, ¿verdad? Pero es que no pregunté eso, ¿verdad? Eso lo puedo buscar. Entonces yo sí creo que es todavía válido, pues pedirle al Ministerio Público que acceda, ¿verdad? Si sus números son tan sólidos, entonces, ¿por qué no explicar qué es lo que están haciendo y cómo responden a todos estos señalamientos de que el sistema de justicia está siendo utilizado para esto? Porque no es solo plaza pública, no es solo esta recopilación, no son solo los medios lo que lo dicen. Hace unas semanas la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vino a Guatemala y una de sus principales conclusiones fue que el sistema de justicia en Guatemala está siendo utilizado como un mecanismo de persecución para quienes investigaron la corrupción. Entonces, pues ya es una noticia internacional, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí. Sí, y a veces uno dice, bueno, tal vez como guatemaltecos que lo estamos viendo muy de cerca estamos exagerando, pero tú luego ves la respuesta de la comunidad internacional y también están en la misma línea. O sea, por eso existen las sanciones, por eso existen pues todas estas listas en donde a estos operadores de justicia que solo han descarrilado la justicia, pues los nombran en estas listas y demás. Y luego te quería preguntar también acerca de los siguientes pasos, digamos, luego de aquí, bueno, me imagino que seguirás con tu misma investigación de justicia, pero luego de aquí, ¿hacia dónde va esta investigación? ¿Te gustaría también, no sé, adentrarte con los operadores de justicia que están en el exilio, encontrar su punto de vista como para ver la otra cara de la moneda? ¿O cuáles planes tenés? Pues mira, ahorita estamos justamente concentrados en la elección de cortes. De hecho, en Plaza Pública tenemos un especial llamado Batalla por la Justicia, donde puedes ver actualizaciones diarias de qué está pasando con las comisiones de postulación, investigaciones por ejemplo, ahorita lanzamos una nota de
cómo fueron las primeras semanas de las postuladoras, qué evidenció. Todos vimos esta pelea de las sedes, pero más allá de las sedes, lo que esto evidenció es la existencia de dos bloques, uno de ellos de los magistrados de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, que buscan su reelección y están vinculados a actores paralelos, los que ya mencionábamos, ¿no? Estuardo Gálvez, Gustavo Alejos y ahora un nuevo actor, Néstor Vázquez, ¿verdad? Que ya pues... Y López Villatoro también. Y López Villatoro también. Y también Wilber Castellanos, que es un magistrado de apelaciones que también está sonando mucho. Entonces yo creo que ahorita nuestro principal eje es cubrir la elección de Cortes, porque como te mencionaba, yo creo que esto, aunque tal vez pueda parecer un poco problema de abogados, es igual de importante que la elección de presidente, porque al final yo sí he hablado con varias personas que me dicen, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo, verdad? Entonces, y el ejemplo más básico es como, ¿qué pasa si un día te capturan por un accidente y te llevan, o sea, a la cárcel? O sea, si tú quieres sentir la garantía de que el juez que te va a recibir es un juez independiente y que te va a valorar tu situación conforme a las pruebas, ¿verdad? Los indicios en ese momento. O puedes que te enfrentes a un juez corrupto y que aunque haya una cámara de video que vea que tú no fuiste la que te pasó en rojo, pero como el otro tenía acceso a ese juez, pues te mandan a prisión o algo así, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí queremos ponerle mucho énfasis a comunicar cómo todo esto nos tiene que importar a todos, y pues es un proceso súper duro, porque es muy complejo, hay muchos actores. Ahorita, de hecho, ya el domingo empieza la revisión de expedientes. Y hoy y mañana es muy interesante porque las personas van a poder ver este desfile de aspirantes, ¿verdad? Ya vimos a Curruchiche, a Cintia Monterroso, a Lester Castellanos, a la jueza Carol Flores. O sea, como todos esos actores con señalamientos que pues se sienten muy, pues creen que pueden llegar a ocupar esos espacios y tal vez el mismo sistema se los permita, porque ya se dijo que las postuladoras no van a recibir señalamientos que no tengan sentencias en firme. Entonces, con toda esta caída de casos de corrupción, obviamente, como te decía, ni un caso tiene sentencia en firme. Entonces, como toda esta información está como en el aire, pero es real, existe. Claro. Entonces yo creo que es importante que podamos hacer como este empate de la caída tiene que ver también con la nueva elección de Cortes. Entonces en eso vamos a estar como ocupados. Y lo complicado también es que bajo esta estructura que tú misma estás mencionando ahorita, eso le resta incentivos a personas que podrían ser buenos magistrados a postularse. Pues por lo que han venido viendo de gente que se ha tenido que exiliar, de cómo está ahorita el sistema de justicia, que nadie quiere ser un mártir, digamos, y decir como yo me voy a sacrificar por el país y voy a enderezar este sistema de justicia. No sé, y encima ver que si estas personas que están involucradas con, digamos, descarrilar la justicia en Guatemala se sienten con la suficiente confianza como para postularse, pues quizá hay algo allí que haga más difícil para una persona proba y honrada el hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que al final pues no todo está perdido, ¿verdad? O sea, creo que la participación de personas que tienen un recorrido como un poco más limpio e independiente, que estén postulando, como tú dices, es una señal, pero creo que también la misma dinámica en las postuladoras, que al final los magistrados no lograron trasladar la sede, te dice de que no hay un control total. Entonces, eso significa de que las posibilidades para que se logre integrar una nómina con magistrados independientes es real. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Entonces, yo creo que ahorita no... Hacer este recuento y que la gente vea la caída de los casos de corrupción no es para que nos pongamos pesimistas y que ay, todo mal en Guatemala, sino para que quede la evidencia y la información de que todo esto ocurre y está existiendo, pero también para pedirle al sistema de justicia que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Exacto. Sí, y que para que el mismo ciudadano esté consciente de que esto está sucediendo y exija, ¿no? Sí. Y se dé cuenta, o incluso que se involucre, porque mucho de esto se debe a ese abandono. Bueno,
no todo, porque como bien decíamos, hubo gente a la que persiguieron y expulsaron básicamente, pero también hay ciertos espacios que se fueron abandonando y que pues ahí fueron ganando territorio las otras personas que lo han descarrilado, ¿no? Sí, igual ahorita yo creo que la población sí puede fiscalizar este proceso de elección de cortes. Ahora más que nunca está muy accesible entrar a YouTube y ver la transmisión en vivo. O sea, tiene buen audio, a veces hay transmisiones en vivo y solo no escuchas nada. Entonces hay buen audio, puedes ver, hay páginas donde están subiendo, páginas oficiales de los postuladores donde están subiendo los expedientes de los aspirantes. Hay organizaciones de la sociedad civil como Guatemala Visible y Movimiento por Justicia que están fiscalizando día a día y momento a momento. Entonces yo creo que ahora más que nunca está allí la información para que cualquiera se involucre y desde las redes sociales o donde pueda hacer un llamado para que se integre en cortes limpias. Pues bueno, yo no sé si hay algo más del sitio web o de esta investigación que quieras decir que se haya quedado por ahí en el tintero. No, gracias por el espacio y nuevamente pues gracias al equipo de Plaza Pública por aceptar esta idea, ¿verdad? Y también reconocer el trabajo de mis colegas de otros medios que sin todo lo que ellos hacen día a día tampoco creo que sería posible tener una radiografía de toda esta situación. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo lo buscan? Sí, justo como radiografía de los casos. Sí, se pueden entrar a la página de plazapublica.com.gt y ahí está exactamente donde tienen que darle clic, dice radiografía de la caída de los casos de corrupción. Excelente, pues muchas gracias a Jody García por acompañarnos hoy, por contarnos cómo llevó a cabo pues esta investigación que para mí es de gran utilidad, además que también alimenta un poco la curiosidad, ¿no? Y se da cuenta de cómo uno se olvida de cosas. Yo cuando estuve explorando para prepararme para la entrevista, encontré cosas que ya se me habían olvidado por completo. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Como lo de Asisclo Valladares, ya se me había olvidado. Sí. Y ahí está también, es uno de los primeros casos que aparecen porque como están en orden alfabético, ¿no? Entonces me recordé, así como, es cierto, este caso sucedió y ahí anda, libre. Me pasó lo mismo. Digo, como, mira, ya salió, no sabía. Cabal. Así. Entonces, sirve para recordarse de lo que a uno se le había olvidado, para alimentar la curiosidad, para hacer mapas de actores, para comprender cosas que suceden ahora y que tienen, pues, un background de esa época. Así que entren, explórenlo, lo recomiendo mucho. Y gracias a ti, Jody, y a ustedes por permitirnos acompañarles un día más en este episodio de Tangente Podcast. Gracias.